Estamos entrando en nuestro quinto mensaje, en nuestra quinta iglesia, en nuestro sexto mensaje, en nuestra quinta iglesia. Hemos visto ya 4 iglesias anteriormente. Estudiamos lo que Cristo a través del apóstol Juan en la isla de Patmos le envía a la primera iglesia, la iglesia madre del Asia Menor, la iglesia de Éfeso, la que fue iniciada y plantada por el apóstol Pablo. En aquella iglesia Cristo les reconoce sus obras, su fidelidad, su doctrina y que señalaban a los falsos maestros, pero les dijo que tenía algo contra ellos, y es que ellos habían perdido su primer amor, y los llamó al arrepentimiento. Vimos que la iglesia de Éfeso no escuchó ni siguió el consejo de Dios, y más adelante esa iglesia y esa ciudad fue destruida. La segunda iglesia que estudiamos fue la iglesia de Esmirna. Y vimos cómo a la iglesia de Esmirna, Cristo no solamente le reconoce su fidelidad, su firmeza en la persecución, pero a ella no le señala absolutamente nada, sino que la invita, la llama a que se mantenga firme porque vendría más persecución. Ellos sufrirían más. Sin embargo, Cristo les dice: tranquilo, porque tu galardón no es aquí, tu galardón es allá. La tercera iglesia que estudiamos fue entonces la iglesia en Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo era una iglesia fiel, pero habían entrado un pequeño grupo con herejías e inmoralidad sexual. Y Cristo llamó a la mayoría a detener esas falsas doctrinas y a esos falsos maestros y esa inmoralidad. Si no, vendría juicio sobre ellos. A diferencia de la iglesia de Esmirna, que es la única iglesia que todavía prevalece, Éfeso, Pérgamo desaparecieron, porque Pérgamo no escuchó la voz de Dios a través de Cristo en manos del apóstol Juan. Y la última semana que nos reunimos, entonces vimos la iglesia en Tiatira, la carta más larga, donde no fue un grupo minúsculo el que aceptó y aprobó la falsa doctrina y la inmoralidad, sino que la gran mayoría habían aceptado a una mujer que Cristo la señala como Jezabel, por ser tan diabólica y tan mala como la esposa del rey Acab, a quien Cristo dice que le dio la oportunidad para arrepentirse y ella no escuchó. Entonces Cristo dice: sobre ella vendrá muerte. Sobre los cristianos que han sido seducidos por ella, si no se arrepienten, viene severo castigo. Y sobre aquellos que han comprado ese mensaje y se han dejado llevar por esa mujer Jezabel, tendrán muerte. Estas cartas se llaman y se les dice como el juicio de Cristo a las naciones. Y por alguna razón algunos creyentes ni siquiera la leen porque le tienen temor. Otros porque no la entienden. Y otros porque piensan o que eso es del pasado o que está hablando del futuro. Pero yo quiero dejarte saber antes de que entremos a nuestra quinta iglesia, que este mensaje es para el creyente del día de hoy. Este mensaje es para ti y este mensaje es para mí. Cristo a través de su palabra nos está hablando y nos está enseñando que igual que en el primer siglo, tú y yo, no importa dónde estamos, ni cómo estamos viviendo, tenemos algunas de las características de estas 7 iglesias. Así que hoy vamos a entrar en la quinta iglesia, en la iglesia de Sardis. Y yo te pido que vayas a tu Biblia, a la carta del libro de Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 6. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Cuando usted esté ahí, dígame amén.
Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios, delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos, subraye eso, pero tienes unos pocos en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, ni andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la carta más triste de las 7, porque esta carta se conoce como la carta a la iglesia muerta. Sardis se conoce como la iglesia muerta. Y antes de entrar en los detalles de la carta y explicarlo, quiero que estemos en contexto de qué era Sardis. Sardis era una ciudad muy cerca de Tiatira, como vimos en el mapa. Fue la capital del reino de Lidia, que fue un imperio en el Asia Menor. Pero esta ciudad tenía una particularidad, que estaba situada entre valles y montañas. Estaba en una meseta, un mesón, una parte de arriba, y cubría entre 2 áreas, y era como si estuviese sentada entre 2 ciudades. Por eso es que su nombre es Sardis en plural. Era una ciudad rica. El rey Creso logró establecer en esa ciudad un imperio. Había oro, había industrias, eran fuertes militarmente. Los ciudadanos en Sardis eran arrogantes y orgullosos, porque como ellos estaban situados tan arriba y estaban en un lugar donde las montañas le ofrecían seguridad, ellos pensaban que nunca iban a ser invadidos. Pero lamentablemente se durmieron en los laureles y en 2 ocasiones fueron invadidos. Bajaron su guardia. Esa ciudad tuvo varios cambios de gobiernos. Y en el año 17 después de Cristo sufrió un terremoto. Pero el emperador Tiberio logró donar y con un buen corazón reconstruir la ciudad. Y la ciudad volvió a ser próspera. Pero me llama la atención que aunque era una ciudad próspera, donde el rey Creso hizo un gran trabajo para establecer fortaleza económica y social, donde cuando viene el terremoto el emperador Tiberio hace un gran esfuerzo para reconstruirla y para que su economía esté fuerte, Sardis también era pagana. Y la misma diosa Artemisa que adoraban en Éfeso era adorada aquí con otro nombre. Y esa imagen que ve en pantalla era la idea que tenían los ciudadanos de Sardis. Nosotros estamos en control y estas montañas nos protegen como 2 leones y nadie nos podrá hacer daño. Vivían bajo la ilusión y la idea de que eran invencibles, de que nada malo les podía suceder.
Pero Sardis fue poco a poco en decadencia. Y cuando el apóstol Juan le envía la carta al ángel, al pastor de la iglesia en Sardis, esta ciudad iba en decadencia moral, social, económica, pero también espiritual. En esa ciudad un grupo se entiende que de Éfeso fue a iniciar una obra, una iglesia. Pero la iglesia en Sardis, escuche bien, tiene mucha similitud con la ciudad de Sardis. Porque ambas, la ciudad y la iglesia, al momento de esta carta, iban ambas en decadencia. Ambas vivían de glorias pasadas, de lo que habían hecho, de lo que habían logrado. Estaban orgullosos de su historia, de su pasado. En su presente lo único que hablaban eran de lo que habían logrado, pero no miraban al futuro. En esa ciudad se establece esta iglesia a la que Cristo a través del apóstol Juan le envía la carta más triste. La carta más triste. Y yo quiero que tú veas conmigo el por qué esto es una carta triste. Mira lo que dice el versículo 1 nuevamente. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, subraya lo que dice ahí, pero estás muerto. Al igual que hemos hecho en las otras cartas, vamos a desglosar lo que vemos aquí. Número 1, vemos la típica encomienda de Cristo al apóstol Juan: envíale lo que te acabo de decir al ángel, al pastor de la iglesia. Juan le envía la carta al pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia en Sardis, un domingo en la mañana como hoy, abre la carta y comienza a leerle a la iglesia lo que Cristo le tiene que decir. Y Cristo le saluda, se presenta y dice, te escribe, te saluda, se dirige a ti el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Algunos piensan, como vimos en el primer mensaje de introducción, que ese número 7, cuando Cristo habla de Él, está hablando de su omnisciencia, o su omnipotencia, su omnipresencia, su plenitud. Le está diciendo a la iglesia en Sardis, yo sé todo lo que pasa allá adentro. Otros piensan que Cristo estaba haciendo referencia al Espíritu de Dios, como está descrito en Isaías capítulo 11, versículo 2, que lo describe de 7 maneras, como el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor. Si usted ve ahí en pantalla, y lo anota en Isaías capítulo 11, versículo 2, está hablando del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios sabe todas las cosas. Lo ve todo, lo conoce todo. Yo quiero que esto lo tenga aquí, porque esto va a ser bien importante cuando desglosemos lo que pasaba en Sardis. Él lo sabe todo. Sabe lo que sucede afuera, pero sabe lo que sucede y hay dentro. Jesús se está presentando como el Espíritu de Dios, el que conoce lo que tú haces, pero también conoce lo que tú eres. El que ve lo que nosotros hacemos, pero el que conoce lo que nosotros somos. El que ve nuestra apariencia de piedad, pero conoce lo asqueroso de nuestros pensamientos. Ese es el que está hablando a la iglesia en Sardis. Y fíjese que ahí en el versículo 1 parte baja,
parece darle una alabanza a la iglesia en Sardis. Porque le dice, yo conozco tus obras. Pero espera un momento. Porque el yo conozco tus obras no es similar a las otras iglesias. Porque en las otras cartas a las otras iglesias, Cristo le dice, yo conozco tus obras, y pasa a ¿qué? A nombrarlas. Le dice, yo conozco tus obras, que has guardado la fe, que eres fiel, que mantienes la doctrina, que eres amorosa. Él le dice eso, pero aquí no le dice cuáles son las obras. Aquí le dice solamente, yo conozco tus obras. Así que le da un reconocimiento de, no, yo sé lo que tú has hecho, yo sé lo que tú haces. Yo soy el dueño de la iglesia, yo sé quién tú eres. Pero el problema es que tus obras delante de los hombres son buenas, pero el versículo 2 dice que no son aceptables ante los ojos de Dios. En el deporte se dice que estás jugando para las gradas, estás jugando para que te vean, pero en verdad no eres. Yo conozco tus obras. Yo conozco que tienes apariencia de ser una iglesia saludable. Yo conozco que tienes apariencia de ser cristiano genuino. Pero no lo eres. En el versículo 1, parte baja, le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Fíjese que él no lo alaba. Él reconoce que tiene buenas obras, pero inmediatamente va al reproche. Le dice, tú dices que estás viva, pero tú no estás viva, tú estás muerta. No le menciona las supuestas obras. No le dice lo bueno que han hecho o están haciendo. ¿Por qué? Porque aparentemente la iglesia en Sardis, como la ciudad, tenía una buena reputación ante la gente. Aparentemente fue una iglesia productiva. Como hay cristianos que eran productivos. Era una iglesia que hacían cosas y eran admirados por su comunidad. Pero esa iglesia vivía de glorias pasadas, de recuerdos antiguos, de rutinas, de estructuras carentes de vida, de una ortodoxia, o sea, de una doctrina que ellos predicaban pero no vivían. Por lo tanto, Cristo le llama, tú estás muerto. En la iglesia en Sardis aparentemente hacían mucho ruido, pero no había nada que pasaba en el ámbito espiritual. Parecían ser una iglesia fuerte, pero una iglesia muerta. Y yo quiero llamar tu atención en esta mañana, porque esto es lo que Cristo me ha ministrado a través de la palabra durante toda esta semana. Tú y yo podemos engañar al que está al frente, al que está al lado, incluso al que duerme con nosotros. Pero no podemos engañar a Dios. Yo te puedo engañar a ti, y lo puedo hacer muy bien. Porque hay gente que tenemos talento y habilidades. Pero talento y habilidad no significa que es igual a llamado. Yo te puedo engañar a ti, tú me puedes engañar a mí. Nos podemos engañar los unos a los otros, pero de Cristo no puede ser burlado. La iglesia en Sardis estaba jugando para impresionar al mundo, pero habían dejado de impresionar a Dios. Y Cristo le dice, tú dices que estás viva, pero estás muerta. Hay tres grupos que habían en la iglesia de Sardis, como la hay en esta iglesia y la hay en todas las iglesias. Había un grupo en la iglesia que no eran creyentes, eran visitas, iban domingo tras domingo, pero no habían nacido de nuevo, su vida no se diferenciaba a nadie del mundo. Había ese tipo de gente que va a la iglesia, consumidores. Había otro tipo de gente en la iglesia que eran cristianos desobedientes. Cristianos que habían nacido de nuevo, pero el mundo los estaba alando y ellos habían cedido al mundo, igual que pasa en esta iglesia y pasa en todas las iglesias.
Y había un tercer grupo que en la iglesia de Sardis eran unos pocos que eran creyentes maduros y fieles. Cristo le habla a los tres grupos, porque esos tres grupos cohabitaban juntos. Pero yo quiero que tú no pierdas de perspectiva una cosa. La iglesia en Sardis, Cristo le llama que estaba muerta. Pero como dice Vance Havner, no piense por nada del mundo que era una iglesia que parecía que estaba en ruinas, que era un asunto de difuntos, con un edificio destruido, con miembros dispersos y con un pastor listo para renunciar. No, esa era una iglesia ocupada, con reuniones cada noche, con comités, eran bautistas, que abundaban. Todo en movimiento, promoción, publicidad. Parecía que algo estaba sucediendo. Tenían una reputación de estar viva, de estar bien despierta, pero estaban más muertos que los que están en el cementerio. Tenían apariencia de piedad, pero estaban muertas. Nunca, nunca, nunca compres una iglesia por lo que tus ojos ven. Nunca. Porque Sardis, a los ojos de la comunidad, era una iglesia vibrante, contemporánea, social, atendía a la necesidad. Sus miembros parecían estar activos, pero Cristo dijo que estaban muertos. Así que Cristo da una encomienda, Cristo se presenta, Cristo reconoce porque no alaba a la iglesia en Sardis, y Cristo le hace un reproche, les llama muertos. Pero lo interesante de esto es que Cristo no lo deja ahí. Mira lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Mira la instrucción que le da. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cristo no pasa juicio inmediatamente sobre esta iglesia. Cristo les da un consejo. Cristo les da un consejo. Cristo les da esperanza a esa iglesia que parece estar muerta. Volvemos a ver a Dios teniendo misericordia del que quiere tener misericordia. Por eso es que tú y yo no nos podemos quejar. Porque si tú y yo corremos detrás y de espaldas de Dios, Él va a ir detrás de nosotros y nos va a aconsejar y nos va a advertir. Porque como dice Job, de una u otra manera habla Dios, pero el hombre no quiere escuchar. Yo admiro y respeto a aquellos creyentes que cuando Dios los llama la atención y el poder de su palabra los reta y los redarguye y le muestra su condición, públicamente dicen: yo me equivoqué, yo me he sido engañado, yo he comprado otra idea, te pido perdón Dios y regreso a Dios, tengo arrepentimiento. Yo admiro eso. Y ese fue el consejo de Cristo a esa iglesia. Le dice: ponte en vela. Número 1, Él le da 5 instrucciones, 5 órdenes, 5 mandatos. Primero le dice: ponte en vela. Despierta. Despierta, iglesia en Sardis, porque parece que estás en un cementerio. El servicio tuyo parece un funeral. Despierta. Regresa a estar alerta. Aviva el don de Dios que hay en ti. Despierta. Tiene que estar a tu lado, despierta, porque hay algunos que se están quedando dormidos. Número 2, le dice: afirma. Afirma las cosas que
que quedan. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Dios no es un Dios de pasado, es un Dios de presente y de futuro. Le dice, ciertamente has cometido varios errores, ciertamente has hecho cosas malas, pero lo que queda, hazlo bien. Lo que queda, hazlo bien, recupérate. Número 3, le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Es el mismo llamado para ti y para mí. Recuerda lo que ya tú has aprendido, lo que yo he aprendido. No lo olvides, recuérdalo. Hay esperanza. Número 4 le dice, guárdalo. En otras palabras, no solamente lo recuerdes, sino que ahora que yo te estoy llamando a que despiertes, a que empieces a hacer lo que tienes que hacer, a que recuerdes lo que has aprendido, ponlo en práctica. Porque hay algunos que dicen, ay sí, yo sé lo que tengo que hacer, pastor. Sí, ¿y por qué no lo hace? Ay, es que hay mucho trabajo. Yo sé lo que yo tengo que hacer. Yo sé que yo tengo que orar, yo sé que me tengo que congregar. Yo sé que tengo que dejar las malas compañías, yo lo sé. Ay, qué bueno que lo sabes. Cristo le dijo, no solamente recuerda lo que tienes que hacer, sino que ¿qué? Comienza a hacerlo. Es como yo que digo, tengo que rebajar, eso yo lo sé, pero no rebajo. No hago dieta. Tengo que, cada vez que me pongo las camisas y el cuello me aprieta, digo, tengo que rebajar, pero no hago nada. ¿De qué vale que lo recuerde de domingo a domingo? Si de lunes a sábado me lo como todo. Nada. Pues eso es lo que Cristo le está diciendo. No es que digas que yo sé lo que tengo que hacer, es que lo pongas en práctica. Pero fíjese el quinto mandato, la quinta ordenanza. Le dice que arrepiéntete. ¿Qué clase de Dios? Escucha hoy tú, 16 de noviembre. Cristo nos está llamando a la Iglesia Bautista Central a que nos pongamos en vela, a que afirmemos lo que queda, a que nos acordemos de lo que hemos aprendido, a que lo pongamos en práctica y a que nos arrepintamos si estamos viviendo de espalda a Dios y estamos como si estuviésemos muertos. Arrepiéntete, dale la espalda a la vida que estabas viviendo y regresa a Dios. Yo quiero que tú te imagines al pastor diciendo eso, que lo primero que le señala a la iglesia, después del devocional, esto eres una iglesia muerta. Ay, me imagino la cara de doña Juana en la quinta fila. Ay, pero mira, muerto. Si nosotros tenemos el comité de mujeres, el comité de niños, el comité de jóvenes, el comité de asuntos sin importancia, nosotros tenemos comité de todo. ¿Cómo que estamos muertos? Y después dice, espérate, parece que no has entendido por qué estás muerto. Déjame explicarte. Porque es que tus obras no son buenas delante de Dios. Por lo tanto, no lo voy a dejar ahí. Te voy a dar un consejo. Arrepiéntete, regresa, ponlo en práctica, ponte en vela, acuérdate. ¡Qué bueno es Dios! Que nos llama al arrepentimiento, siempre nos da esperanza. Pero escuche, porque juntamente con la esperanza da una advertencia. Y esto es lo que yo no quiero que pierda de perspectiva. Porque muchos juegan con el consejo y muchos jugamos con la esperanza. Pero se nos olvida que hay una advertencia. Y la advertencia es clara. Dice, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí no está hablando de la segunda venida de Cristo como algunos han interpretado. La segunda venida de Cristo está explicada y se habla más adelante en el libro de Apocalipsis. Aquí lo que está diciendo es que Cristo, si tú no velas y yo no velo y no seguimos el consejo, Él va a pasar juicio. Esa es la advertencia. Como un padre a un hijo.
hijo, esto es lo que tienes que hacer. Fallaste, no hay problema. Ponte en vela. Acuérdate. Haz todo lo que te mandé a hacer. Arrepiéntete, regresa al camino. Y el hijo dice, gracias papi. Y antes de irse, el papá le dice, hazlo, porque si no lo haces, vas a tener consecuencias. ¿Me entendió? Eso es lo que está diciendo. Hazlo, pero si no lo haces, yo vendré como ladrón. En otras palabras, pasaré juicio sobre ti cuando tú menos te lo esperes. No te voy a decir, ay, ya te dije que hicieras esto. No, vendrá juicio. ¿Entienden la diferencia, amados? Hay un consejo, pero hay una advertencia. Si no haces, si Cristo no ve que tú y yo regresamos a Él, si Cristo no ve que tú y yo regresamos a su palabra, si Cristo no ve que nos arrepentimos y comenzamos a caminar en la dirección opuesta al pecado que estamos viviendo, Él va a pasar juicio. Porque Él no puede ser burlado. Él es santo, 3 veces santo. Y si tú y yo nos regresamos a Él, como a la iglesia de Sardis, Cristo le promete juicio. Mira cómo concluye la carta, versículo 4 al versículo 6. Pero tienes unos pocos en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Versículo 5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios es un Dios justo. Cristo es justo. Ay, puede ser que el 99% de la iglesia en Sardis estuviese muerta, pero por ese 1%, por esa única persona que le estaba siendo fiel a Dios, Cristo dice a esos fieles, o a ese fiel, yo le tengo una promesa. Andarán conmigo, no borraré su nombre del libro de la vida. Déjeme pararme ahí para hacer una aclaración, porque algunos hacen una mala exégesis de lo que dice ahí. Lo que Cristo está diciéndole a la iglesia de Sardis es: la mayoría de ustedes están muertos, pero hay un grupo minúsculo que se ha mantenido fiel. A esos yo les prometo que andarán conmigo. A esos yo les prometo que les pondré vestiduras blancas, serán santos. Y les asegura, escuche bien, que una vez que Él los salva, jamás perderán su salvación. Porque los que Dios le da a Cristo, nada ni nadie los arrebata de su mano. Algunos dicen, no, eso lo que quiere decir es que los borra del libro de la vida. En otras palabras, pierden su salvación. No, la salvación a los que son verdaderamente convertidos y regenerados y nacidos de nuevo, imposible que su salvación se pierda. Porque no es por nada que hayamos hecho, es por lo que Él hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario, en favor tuyo y en favor mío. Ahora, ¿qué es entonces lo que sí quiere decir aquí? En aquella época en donde se escribió esta carta, habían unos registros de ciudadanos, como el registro demográfico de nuestros países. No sé si cómo le llaman en sus países. Es el registro de cuando uno nace, ¿verdad? Y lo anotan. Eso es lo que estaba refiriéndose ahí, porque cuando alguien iba preso o alguien moría, lo borraban del registro. ¿Me entiende? Jesús le dice, el que está inscrito en la mente de Dios por lo que yo hice, por mi salvación, nunca su nombre será borrado. ¿Lo entendió? La pregunta que te tienes que hacer no es si estás inscrito o no estás inscrito. La pregunta que tienes que hacerte es si estás salvo o no estás salva. Porque si estás salvo y eres salva, nada ni nadie te arrebata de su mano. Eso es lo que quiere decir ahí. Así que entonces Jesús reconoce a esos fieles, les promete salvación eterna y le hace un llamado a todos. Ahora le hace un llamado a los 3 grupos. Le dice, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que dice el Espíritu de Dios. A los no creyentes en aquella iglesia y en esta iglesia, Cristo les dice, presta atención hoy a lo que te estoy diciendo. Porque si no respondes,
vendrá juicio sobre ti. A los creyentes que estaban jugando a ser cristianos, a los creyentes que estaban indiferentes y muertos, Jesús le dice, despierten para que su iglesia se salve antes que sea tarde. Y a los fieles les dice, permanezcan fieles. La historia registra que aparentemente en Sardis y en la iglesia de Sardis hubo un avivamiento. Aparentemente los cristianos que habían sido seducidos respondieron. Pero la misma historia registra que más adelante esa iglesia, igual que las otras, quedaron en ruinas. ¿Sabe lo que significa eso? Que tú y yo podemos responder una vez. Y algunos han comprado la falsa idea. Es que yo hice una profesión de fe. Ya yo soy salvo y vivo como quiera. El verdadero creyente que se convirtió vive una vida de arrepentimiento diaria. Porque todos los días va a pecar. Porque todos los días tiene que llevar cautivo nuestra carne a los pies de Cristo. Y es en ese proceso de santificación que el Espíritu nos ayuda a parecernos más a Cristo hasta que nos mande a buscar. Cuidado con jugar a ser cristiano. Cuidado con responder hoy y mañana seguir viviendo como estamos viviendo. Porque puede ser que terminemos como Sardis, en ruinas. Por lo tanto, el llamado para ti y para mí en esta mañana es bien sencillo. Cuidado con caer en la rutina. Cuidado con decir solamente lo que yo necesito decir el domingo a la iglesia y el miércoles y ya. Cuidado, porque la iglesia y los cristianos en Sardis pensaban que se trataba de hacer cosas, pero sus obras no eran aceptas delante de los ojos de Dios. Cuidado con que tú y yo creamos que hacer es más importante que ser. Cuidado que tú y yo pensemos que se trata de lo que la gente ve de nosotros y se nos olvida que Cristo ve lo que hay en nosotros. La iglesia en Sardis estaba haciendo cosas, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Vivían doble vida. Y yo voy a decir algo aquí, porque el miércoles Dios habló en la clase de la hipocresía. Y Dios nos llamó a la honestidad. Y tú tienes en tu mano un boletín donde el devocional habla de la honestidad. Donde Dios te está llamando a ti, a mí, si somos miembros de esta casa, de esta iglesia, de esta familia, a ser honestos, a ser transparentes, a no ser hipócritas, a no ponernos máscaras. Dios está hablando a través de su palabra. Ten cuidado de que tú por congregarte, ofrendar, alabar, estudiar la Biblia, haciendo lo que te mandaron a hacer, tu corazón y mi corazón esté lejos de Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Los miembros de la iglesia en Sardis pertenecían a Cristo de nombre, pero no de corazón. Y tú y yo tenemos que estar alerta. Aquí hay gente que estamos muy activos y muy comprometidos. Y yo le doy gracias a Dios por eso y doy gloria a Él por eso. Pero yo quiero hablarte a ti también. Estamos comprometidos con el trabajo, pero ¿dónde están nuestros corazones? Hay una gran verdad que a mí me causa tristeza. Y es posible aparentar estar vivo en la fe, pero en realidad estar muertos. Tengamos cuidado, Iglesia Bautista Central. Ten cuidado, cristiano y cristiana. Ten cuidado de llamarte cristiano y cristiana y estar viviendo de glorias pasadas. Ay, lo que yo hice. Porque esos que hablan así evidencian lo que es un cristiano y una iglesia muerta o que va en camino a morir. Y con esto termino.
Un cristiano y una iglesia muerta habla de sus logros pasados, recordando lo que hacían. Oh, yo me recuerdo en el 1998, cuando yo iba a las calles y predicaba el evangelio. Y en el 2015, no, eso fue en el 98. Está muriendo. No, yo me recuerdo como Dios me usaba con poder. ¿Y por qué no te usa ahora? Está muriendo. Yo tengo la gran responsabilidad de iniciar con un grupo hermoso de trabajo obras en Norteamérica y de revitalizar otras. Y lo más triste que a mí me ha pasado es llegar a un templo en una ciudad que el 90% de los habitantes no profesan ser cristianos, y haya un pastor o un grupo de líderes que me digan: aquí Dios se movió terriblemente en el 80. Esta casa había gente hasta por las ventanas. Y ahora hay que cerrar las ventanas porque hace frío. Porque no viene nadie. Pero entonces, ¿de qué se glorían? ¿De lo que hicieron en el pasado? ¿De lo que pasó en el pasado? Damos gloria a Dios por lo que hizo antes, pero estamos en el presente y hay que mirar el futuro. Cuidado de gloriarte con lo que hiciste. Una iglesia y un cristiano muerto deja de vivir por la palabra de Dios y no tiene interés en la palabra de Dios. La Biblia tiene polvo de domingo a las 12:30 hasta el próximo domingo a las 11. ¡Polvo! Le hacen el domingo por la mañana así. Abren la Biblia y se le cae el boletín de la semana pasada. Porque no la abrieron de semana a semana. Síntoma de una iglesia que deja de vivir y no tiene interés por la palabra de Dios. Un cristiano y una iglesia muerta, sus intereses comienzan a cambiar. ¿Por qué no estás orando? ¿Por qué no te congregas? Es que tengo que hacer esto. Y como Jezabel en Tiatira, Dios sabe que tengo que darle de comer a mi familia. Comienzan a ser atraídos por los afanes del mundo. Cristianos e iglesias. Lo que los une como grupo son sus intereses, su lenguaje, su diversión o su comodidad. No un deseo de aprender, de crecer y de madurar. La evidencia de un cristiano que va camino a morir, o de una iglesia que va camino a morir, o de un cristiano que está muerto, y una iglesia que está muerta, es que están en problemas y no buscan ayuda. No rinden cuentas, no quieren ser confrontados con la verdad. Lo hacemos nosotros a nuestra manera. Pero Cristo, al igual que la iglesia de Sardis, te está diciendo a ti y a mí en esta mañana lo siguiente: hasta que Cristo vuelva, nunca es demasiado tarde para que cristianos muertos e iglesias muertas encuentren el camino de la renovación espiritual. Yo tengo una sencilla cosa que añadir. Si tú estás aquí en esta mañana y has escuchado la voz de Dios y sabes que Dios te ha hablado a tu vida porque tú estás muerto o estás muerta o vas camino a la muerte espiritual, todavía tienes esperanza. Arrepiéntete en esta mañana, que lo que digas ahora cuando oremos es que nada importa en tu vida más que Jesús. Cierra tus ojos, por favor. Nada importa más que tú. Nada iguale conocerte. Todas mis ganancias perdidas serán comparadas con tu amor. Nada busque
más que a ti. Nada lejos de tu gracia. Todos mis anhelos rinda a la cruz. Nada importa más que tú. Oh, nada importa más que tú. Nada iguale conocerte. Todas mis ganancias perdidas serán comparadas con tu amor. Nada busque más que a ti. Nada lejos de tu gracia. Todos mis anhelos rinda a la cruz. Nada importe más que tú. Que seas todo para mí, todo para mí. Que seas todo para mí, Jesús. Que seas todo para mí, todo para mí. Que seas todo para mí, Jesús. Que viva solo para ti, solo para ti. Que viva solo para ti, Jesús. Que viva solo para ti, solo para ti. Que viva solo para ti, Jesús. Que viva solo para ti, Jesús. Oh, que viva solo para ti, sí, solo para ti. Que viva solo para ti, Jesús. Que seas todo para mí, todo para mí. Que seas todo para mí, Jesús. Que seas todo para mí, todo para mí. Que seas todo para mí, Jesús. Oh, Jesús. Oh, Jesús.